Bueno, primero que todo, agradecer nuevamente al público que vino a acompañarnos hoy en este cineforo con el actor Matías Catalán, bueno, este es su segundo largometraje. Estuviste en Oro Amargo, que también se filmó en el norte, y ahora con esta nueva película. Cuéntanos cómo llegaste a este proyecto de película y cuánto tiempo tardaste en construir el personaje, todo ese proceso. Eh, bueno, la película todos en realidad llegamos por casting. Como a la antigua, ¿cómo se dice? El director de casting fue Roberto Matus, que es un director de casting que la verdad yo antes de esta película nunca había trabajado con él. El primer casting que yo hice con él fue para esta película, pero yo hice casting para la primera vez para ser uno de los niños. Al niño al que yo mismo le abro los ojos y le hago así. Ya, ese casting había hecho para ser ese niño. Claramente no quedé porque ya estaba como pasado como en 10 años. y, mm, y después me fui al norte a grabar, o sea, me vine. Claro, me vine. Me vine al norte a grabar Oro Amargo. Y cuando volví a Santiago, al otro día me llama Roberto para castearme para flamenco. Y bueno, fue un proceso de casting normal, fue bastante largo. Y, y igual yo un poco empecé como a decretar, como esto que uno hace tontera igual, como que ya era parte de la película, porque sí, porque inmediatamente me llamó la atención la película porque era muy cercana a mí, entonces como es de esos proyectos que te llegan y es como quiero hacerlo, onda, quiero hacer esto, como necesito manifestar esto lo más posible, entonces empecé al tiro como a estudiar el personaje con la poca información que uno le dan cuando uno hace un casting, porque en realidad no se sabe mucho. A mí solamente me llegó eh, que era transformista, que tenía 26 años, y eso era todo lo que yo sabía del personaje. Y ciertos pedacitos de escenas que te mandan a veces, y uno a través de eso tiene que inferir, inventarse una historia y, y rezar y pedir porque esa historia que te estás inventando calce con lo que el director de casting busca y el director de la película busca para que se arme esa sinergia y te elijan. Al principio no te quería el director, o cómo fue que insistió Matu de que sí podía ser ese personaje, No, ¿no? mira, fue todo muy loco porque Claudia Cabeza, que es una de las actrices que está ahí, que es una icónica actriz chilena de teleserie, de cine, que es la que hace de la hija del Tato, ella fue mi profesora de realismo en la universidad. Y siempre tuvimos mucha química, mucha buena onda. Yo la quise, la quiero mucho como profesora. Como siempre digo que ella me enseñó a actuar. Y, mm, y ella era es la directora de actores también de la película. Entonces también ella estaba trabajando un poco a la par con Diego. Entonces a mí me castearon para ser este niño, pero yo creo que pasé colado igual. Como que Diego ni siquiera sabía quién era yo. Como que tiene que haberlo visto a lo mejor, pero no me tomó tan en consideración. Y en esta misma búsqueda de que no encontraban al flamenco, la Claudia le dice a Diego como, oye, ¿por qué no probáis al Mati Catalán? Y ahí él digo como, es Mati Catalán, sí parece que lo probamos por otro personaje, no sé qué. Y ahí como que volví al ruedo. Y ahí como que volví, yo tenía unos videos, yo hacía una intervención antes en el metro de Santiago del MBL. Entonces creo que la Claudia le mostró como mi video haciéndole ver en el metro al Diego y le dijo como, mira, es él. Y dije, ya, y ahí me llamaron. Y ahí empecé a pasar etapas. Genial. ¿Y eso hace cuánto fue? Porque los procesos en el cine son largos. Eso fue a ver, claro, el 2023. eh, yo creo que partimos en junio. El proceso casting, mayo, junio, porque yo Oro Amargo lo grabé en abril y en mayo al tiro partimos el proceso de casting desde mayo y grabamos en mayo del año siguiente. O sea, fue un año entre que hice el casting y se grabó la película. También un año de preparación del personaje. Cuéntanos un poco de ese proceso, qué fue para ti, cómo te inspiraste para llegar a este personaje. Bueno, cuando quedé, antes de que me seleccionaran,
Diego Céspedes, que es el director, me preguntó si yo me sentía capaz de hacer esto, porque me dijo, es un personaje muy difícil, porque tiene muchas capas de complejidad, que se tienen que contar en un tiempo acotado, y aparte requería hacer un cambio físico, sobre todo en el tema del peso. Porque claro, yo bajé 15 kilos para la película, entonces teníamos que estar como en acuerdo con eso, porque si yo no estaba de acuerdo con eso, no me iban a elegir. O sea, claramente yo dije que sí todo el rato. y, y empezamos a crear, o yo, bueno, la verdad, empecé a crear solito el personaje en mi casa, como primero la cáscara, por así decirlo, como todo lo que el exterior. eh, lo más importante era como poder recrear de una manera muy fidedigna los síntomas de la enfermedad. Y que era algo que a mí me importaba mucho porque sabemos que miles y miles de personas murieron por esto, que se está representando algo que es real. Entonces tenía que verse y sentirse real, como que a mí lo que más me importaba es que la gente pudiera sentir esa como atmósfera que está a punto de morir, porque el flamenco, más allá de que finalmente no muere por la peste, eh, está moribundo. O sea, ya le faltaba poquito. Entonces empecé a investigar mucho sobre la enfermedad en esos años, cuáles eran los síntomas, cómo se modificaba la voz, qué pasaba con las cuerdas vocales, qué pasaba con los huesos, con los músculos. Vi mucho referente también de películas. Eh, Me preocupé mucho del tema de la enfermedad porque era algo que para mí era lo más importante. Y después empecé a trabajar el tema como de las relaciones, como ya el flamenco como mamá, papá, flamenco como amor, flamenco como hija, hijo, hije. em, de todas esas formas, solito, ¿cachai? Creándola solito en mi casa, para después pasar un proceso ya de ensayo con las demás actrices y los demás actores, con la niña que es Tamara Cortés, que es la protagonista. Pero todo muy solitario en un inicio igual. O sea, siempre con Diego Céspedes al lado como en el teléfono cada vez que lo necesitaba y la Claudita igual. Pero fue un proceso muy solitario. Me encerraba y dedicaba 3 horas al día como a explorar. Y así estuve como un par de meses, unos 3, 4 meses, hasta que ya empezamos los ensayos como tal de la película. ¿Cuánto estuvieron filmando? Como, igual fue poquito, como un mes. Ya, Como para toda la preparación, sí. sí, se sintió muy rápido, porque claro, yo estuve como desde julio a lo mejor, desde julio a mayo preparándome. Y también como una carga mental, como de, se viene esto, se viene esto, se viene esto, vas a ser capaz, vas a ser capaz, vas a ser capaz. Y después el rodaje es tan cortito que se ¿Y, pasa así, y, volando. y quedaste contento con tu papel en la película? Sí, la verdad me lo preguntaron ayer también, es como la primera vez que me pasa que veo un trabajo mío y es como, wow, sí, está bueno, como que cuesta que uno como que valore un poco lo que hace, cuando uno es actor o actriz también pasa que es difícil verse, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando mandan hasta un audio por WhatsApp y escuchan su voz es como, ese soy yo, no, no, y es como, no. Y acá me pasó que la primera vez que vi la película, yo no la quise ver en Chile, la vi en Cannes cuando estrenamos, para que fuera más mágico. Y claro, no, cuando la vi no me reconocí. Y de verdad me impresionó, o sea, el trabajo en general, pero me impresionó mucho como lo que logré, porque claro, uno graba y uno no está viendo la escena, o sea, es muy difícil, y en cine no pasa mucho eso, pasa más en las series que uno puede como ir viendo. Pero en cine uno va grabando y te dicen queda y bueno, y por algo te dijeron que quedó, ¿cachai? Y después el montaje hace lo suyo también. O sea, el personaje puede cambiar, o sea, un personaje así puede transformarse en un personaje así, y un personaje así puede transformarse en un personaje así en el montaje. Entonces, eh, el personaje se termina de materializar cuando se muestra, cuando ya está el corte final. Em, y el corte final que vi, quedé impresionado, quedé muy impresionado con mi trabajo.
Me gustaría dar la palabra al público. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Hola, hola, ¿qué tal? Eh, Hola. yo tenía cierta consulta con respecto a la localidad donde se desarrolla la película. Mira, en la fábula el pueblo no existe, es como Macondo, un pueblo inventado. Pero se grabó en Diego de Almagro. Eh, ah, que no sé, está cerca acá. Les digo Almagro, sí, pues sí, está cerca. Se grabó en Diego de Almagro, pero se grabó la mitad en Santiago también. O sea, igual mucho de lo que ustedes ven, o sea, por ejemplo, todo lo que sucede dentro de la cantina, eso es todo Santiago. Y la laguna también es Santiago. La laguna Karen. Pero todos los exteriores son de Diego de Almagro. Fueron como una semana y media que se grabó en Diego de Almagro. Un pueblo súper solitario, lleno de mineros. Y fue muy divertido porque como que llegamos a revolucionar el pueblo un poco. Sí, pues, y la gente igual estaba contenta, igual lo pasamos súper bien. Sí. Habían cantinas reales, como muy iguales a eso, como onda literal. Un día las chiquillas se apropiaron de una cantina y la hicieron suya y estaba llena de minero y fue como recrear un poco las escenas de la película. Pero sí, grabamos en Diego de Almagro. Bueno, felicitaciones primero por tu Gracias. papel. Eh, Como de los puntos fuertes de la película lo conversamos alguna vez. Eh, los actores, hay actores naturales igual, o sea, ahora que dices que grabaron parte en Santiago, claro, es como más... Pero, por ejemplo, a los hombres que molestan, digamos así, como que les van diciendo, mírame, 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 esos son personas de allá. Porque se ven algunas personas como que, Em, ¿A quiénes te refieres? ¿A los mineros? sí, como al principio, las personas que están lavando, o a la misma persona que le Ah, preguntan si había una persona en la casa y él le dice no, si se fue a la capital. sí, o sea, el elenco en gran parte son actrices naturales. Em, Somos como un pequeño grupo que venimos como de la academia, por así decirlo, y el resto son actrices y actores naturales, como claro, esos actores que tú nombras, que son estos que están lavando y haciendo todas esas cosas, sí, son actores naturales. Pero ellos son de Diego Almagro. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sí, sí, por ejemplo, el Caballero de la Uña. Sí. Ese es de Diego de Almagro. En realidad creo que eran no me acuerdo muy bien, porque igual pasó hace rato. Creo que eran eh, extras calificados que eran de Diego de Almagro. Sí, creo. Los buscaron ahí. Sí. Hola, aparte de Hola. felicitarte por el trabajo y todo, la película muy buena, yo quería preguntarte, no tanto por la película, pero es que yo siento que tú eres muy talentoso y a todos nos conmovió, fue muy impactante, qué sé yo, pero yo quería saber cuáles son tus proyecciones como actor, porque se ve que eres joven, no sé si sigues por este mismo rubro del cine o el teatro. Ojalá que no en el Mega, pero... Teleseries verticales. Ah, eso es lo que no. Em, sí, bueno, yo estudié teatro y me dediqué mucho rato a hacer full teatro, porque sentía que necesitaba como pasar por eso antes de meterme a la actuación frente a cámara, porque me insegurizaba mucho actuar frente a cámara. Entonces me costó como tomar el paso de decidir querer hacer audiovisual, a pesar de que era algo que siempre quise, ¿cachai? Em, y claro, como decía aquí la compañera, grabé mi primera película que fue Oro Amargo, y después vino Flamenco, y después ya he grabado tres más que no han salido, pero espero que salgan pronto. Entonces sí que ahora estoy tratando de enfocar un poco mi carrera a lo que es el audiovisual, no solo al cine, también a las series, entendiendo que cuando digo enfocar la carrera es literal como te decía al principio, decretar básicamente, porque en Chile no hay industria. eh, a ver, se hace muy buen cine y el cine chileno es muy respetado a nivel mundial. Está en la primera línea del cine, diría yo, a nivel mundial.
pero no hay tanta inversión, no hay tanto fortalecimiento público, estatal, hacia el cine nacional, hacia los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir como quiero vivir de hacer cine porque es una utopía, porque no existe la cantidad de películas al año para que dé abasto con todos los actores y las actrices que existen en el país. Em, y entendiendo también que muchas veces eh, a ver, ¿cómo lo digo? Se eligen ciertos rostros, ¿cachai? O hay productores, productoras que prefieren que ciertas personas hagan ciertos roles porque tienen más o menos seguidores. Esas cosas igual pasan, ¿cachai? Entonces, claro, sería muy ingenuo de mi parte decir como quiero vivir 100% del cine, a pesar de que lo que yo te podría decir que quiero es vivir de la actuación. Y en el formato que sea, yo si estoy actuando siempre estoy feliz, sea en teatro, sea en televisión, sea en cine. Pero como para resumir, sí te diría que sí, pues, sería como mi ideal, poder hacer, siempre digo, pues, mi ideal sería, no sé, poder hacer una película o dos películas y una obra o dos obras al año. Pero eso es casi que imposible en Chile. Pero es a lo que apuntamos. ¿Cómo fue tu relación con Tamara, la actriz, la niña? ¿Cómo fue el trabajo con ella? Porque igual me imagino que trabajar con gente joven no es lo mismo que con un adulto. Sí, fue súper orgánico, siento, porque yo llegué antes que la Tami al proyecto. Creo que primero llegó Paula, todos llegamos por casting, primero llegó Paula, después llegué yo. Entonces me tocó probar a más niñas eh, en casting, ¿cachai? Como que vi a más Lidias. Y cuando me tocó hacerlo con la Tami, es que era ella, no había cómo explicarlo, ni siquiera me había leído el guión, yo porque no me lo habían mandado, pero yo sabía cuál era como el tono del personaje y la Tami calzaba perfecto. Y tenía como todo lo que aparte a mí me hacía ser más flamenco, porque me daba todos los estímulos. Era muy poco actriz, pero en el buen sentido de la palabra la Tami, ¿cachai? Era muy natural, era muy, bueno, es una niña, era muy ella. Porque hay otros actores y otras actrices que son niños o niñas que son más actores, pues, ¿cachai? Que saben cuál es su ángulo, que saben cuál es el plano y la cuestión. No, la Tami no estaba ni ahí con nada y era súper rebelde y costaba caleta como que se diera. Entonces la relación que primero generar confianza con ella. Como hacernos amigos, amigas, también con su mamá mucho, pero creo que fue a casi puro chiste, como puro hacerla reír, como que creo que la hice tanto reír que en un momento ya la Tami era mi amiga y después ya literal yo era su mamá, me pedía permiso a mí a veces para hacer cosas y le dice, Tamara, pídele permiso a tu mamá real, como no a mí, como que yo no tengo ninguna autoridad sobre ti. Eh, pero claro, o sea, ya al final del rodaje yo ya era su mamá, yo la andaba cuidando, que no se fuera a caer porque se iba a saltar la cuerda, por ejemplo, y estaba yo ahí dándole vuelta a la cuerda con ella, ¿cachai? Que generamos como una confianza muy genuina, muy orgánica, que tampoco la forzamos, siento. Que el Diego también ayudó mucho en eso porque el Diego generó varias actividades como para que fuimos a la playa, como que hicimos varias cosas, jugábamos a las quemaditas, nos tiramos agua con mangueras, como que esos fueron los ensayos que tuvimos para esta película, como pura relación. O sea, ustedes las escenas que ven, claro, estaban escritas, pero no se ensayaron como en estructura. O sea, muy pocas. Yo diría que muy pocas, por lo menos a mí me tocaron muy pocas. La mayoría de los ensayos para esta película fue como construir un lazo familiar entre las protagonistas, que eran todas las chicas. Como hacernos amigas de verdad, salir a carretear, salir con la Tami, jugar con la Tami, como te decía, tirarnos agua, tirarnos, jugar a las quemaditas, ir a la playa. Esos fueron los ensayos y creo que por eso también uno de los puntos fuertes que tiene esta película y que se ha dicho a nivel internacional también es como el fiato del elenco, que se ve una tribu, se ve una familia. Y fue porque, claro, Diego se preocupó de que eso sucediera en la vida real. Entonces después llevarlo al set era mucho más sencillo. Eso que mencionas, creo,
Bueno, igual a mí me emocionó mucho cuando vi la película, sobre todo el tema de las familias encontradas, ¿no? Y ahora lo entiendo porque efectivamente Diego, el director, se preocupó también que ocurriera entre ustedes. Finalmente, claro, la película habla de esta enfermedad VIH, pero también de cómo uno puede generar cuando estáis solo en el mundo estos lazos familiares tan potentes, tan fuertes, ¿no? Y a pesar de que está eh, inspirada o está de los años 80, ¿no? Ambientada en los años 80, eso aún sigue ocurriendo, lamentablemente. Sí, y yo siento que lo que ha hecho que esta película sea tan universal y que como la ha ido también en el mundo entero, como es que no conecta desde el panfleto, ¿cachai? Como que no es una película que habla sobre el SIDA, ¿cachai? No es una película que habla sobre esto, ¿cachai? Está dentro de los temas, pero en el fondo, para mí, la película perdón, sobre generar resistencia, ¿cachai? Sobre lo que tú decías, po. Es un grupo de personas que la sociedad las odia y las aparta y las violenta constantemente y están viviendo todos los días en la cuerda floja al filo de la muerte porque en cualquier momento las pueden matar, que lo único que tienen para sobrevivir y para mantenerse en pie es a la otra persona. Y entre ellas generan un lazo y generan una resistencia. Porque uno sola, puede generar muy poco movimiento, pero con otro o con otra sí puede generar movimiento, sí puede generar más resistencia. Y esta película habla de eso. Habla como de generar esos lazos de resistencia, esa tribu, esa familia elegida, desde el amor. Que eso también es muy bonito, que también te plantea otra posibilidad a lo que uno esperaría que fuese el resultado. Como esto mismo, por ejemplo, de que los mineros terminan enamorando, se termina casando con la boa, ¿cachai? Que uno podría esperar, o sea, si, por cómo funciona un poco la representación en sí, que no hubiese pasado eso, ¿cachai? Que a lo mejor la hubiese matado o hubiese pasado otra cosa. Pero acá el director le pone el punto de vista del amor y te demuestra que con el amor se pueden generar, se pueden abrir otras posibilidades. Pueden haber soluciones mucho más tiernas a todos los problemas que tenemos en el día a día. Solo hay que abrir la mirada y mirar con más amor. Y con menos prejuicio también. Yo quería preguntarte sobre el impacto que ha tenido a nivel internacional esta película. ¿Te has sentido con eso? ¿Te imaginabas que iba a tener tanto revuelo a nivel internacional? Quizás se podía esperar que a nivel nacional y sobre todo en la región podía ser una película que estuviera como en la mira, pero se esperaba que iba a llegar tan lejos y que el director después iba a estar sacándose fotos ahí en festivales con gente tan importante. No, o sea, yo siempre, o sea, cuando leí el guión, cuando supe del proyecto, siempre supe que iba a ser como una película importante, pero en un sentido como de que iba a marcar algo como un poco en la historia del cine, pero no como en cuanto a fama ni éxito, sino como a la calidad del trabajo, ¿cachai? Como una película que se iba a visitar con los años y se iba a decir como, oye, mira esta película que se hizo en el año 2025, no sé qué. Entonces yo sabía que podía ser una película que dejara cierta huella, pero jamás pensé que iba a pasar lo que pasó. O sea, cuando nos enteramos que quedamos seleccionados en Cannes, más encima quedamos seleccionados como en una categoría oficial, estábamos todos gritando. O sea, el Diego hizo una videollamada y estábamos como todos los protagonistas ahí gritando como en sus casas y como no entendiendo nada y es como ya, entonces voy a ir a Cannes, ¿quiénes van? Voy yo, vas tú, ¿quién va a ir y de dónde se saca la ropa y cómo se hace? Y yo creo que colapsamos al Diego esos días porque era como, Diego, pero ¿cuánta ropa tengo que llevar? Ya, pero ¿puedo ir con estos pantalones? ¿Puedo ir con esto otro? Así como, y el pasaje, ¿lo pagan ustedes? ¿Lo pago yo? Igual yo me lo puedo pagar, puedo pedir un crédito, no sé. Como todas esas cosas en la cabeza como... El elenco, un elenco, yo diría que en un 100% muy proletario. Todos venimos de clases sociales bajas. Yo vengo de una clase social baja y estas cosas son muy raras que a uno le pasen. O sea, son cosas que uno piensa que le van a pasar a las personas que, no sé, pues tienen algún contacto o que tienen
no sé, posibilidades de, ¿cachai? Yo no conocía Europa antes de Cannes. Yo conocí Europa yendo al festival de cine más importante del mundo y yo decía como esta weá, es como que está, ¿por qué me está pasando esta weá? Como que raro. O sea, como, esta weá es muy rara, como, y todavía a veces cuando veo las fotos es como rarísimo, o los mismos premios, em, pero es hermoso, ¿cachai? Y eso también, eh, antes que se estrenara en Chile, yo igual yo estaba preocupado porque decía, no ha ido tan bien afuera, que sería muy triste que no fuera a mar en Chile. Y decía como, ojalá estar más de una semana o 2 semanas. Yo decía, ojalá 2 semanas. Y cuando cachamos que la película se empezó a ir viral en Chile y le empezó a ir increíble y que sigue en cartelera, y no sé cuántos espectadores llevará, pero yo creo que llega como unos 60.000, una cuestión así. eh, y que la gente en la calle te reconocen y te hablan, eso fue también una locura que yo creo que es más gratificante incluso que lo que pasa afuera, porque yo creo que igual la película se hace para que la vea la gente de tu tribu, ¿cachai? O sea, esto mismo que pasa, como esta tribu, ¿cachai? Eh, y en Chile no pasa eso, porque la gente no va a ver cine chileno, lamentablemente. Entonces, que haya pasado con una película que aparte es queer, ¿cachai? Que es una ópera prima, que no tiene ningún rostro en su elenco, es como loquísimo, pero es hermoso, ¿cachai? Es hermoso porque en el fondo también habla de que la gente está reconociendo la película por la obra de arte que es, no porque está asociada a un nombre o a nada, ¿cachai? Y eso es maravilloso. Cuando dice eso de no me lo creía, me acordé que el cineforo que tuvimos hace un tiempo con Diego Mapache Fuentes, que decía que cuando lo llamaron de Berlín, decía yo, ¿esto es real? ¿Por qué estoy aquí? Y bueno, y dentro del contexto que es de la red de salas de cine, también este mes te va a tocar ir a distintos lugares, a ser como de alguna manera representante, ¿no? de esta película y ya comenzaron, ¿no? Ya comenzaste a hacer esta gira, ahora estás acá en Antofagasta y luego tienes que ir a otros lugares, ¿no? A presentar la peli. Sí, hoy iniciamos en Antofagasta, sí. Buenísimo. Y bacán, pues yo estoy muy contento de que la red de salas me haya seleccionado, ¿no? No, pero me haya confiado igual esto de ir a representar un poco la película a diferentes partes del país, porque también dentro de toda la precarización que hablamos, también las regiones sufrimos, porque yo también soy de región, no soy de Santiago, sufrimos una precarización tremenda en el acceso al arte y al cine, ¿cachai? Son muy pocas las ciudades que tienen cines y los cines grandes, las cadenas de cine, eh, se rigen muy, muy mercantilmente. O sea, si la película no funciona, te sacan al tiro, no te dan ni siquiera la posibilidad de que haya un boca a boca, ¿cachai? Entonces, lo que hace la red de salas de cine es súper importante y que ustedes vengan acá y que también corran la voz y que estas salas se llenen es súper importante para que se puedan seguir financiando y se pueda seguir mostrando cine chileno en regiones, ¿cachai? Y que la gente sepa que se está haciendo cine chileno. Porque es muy triste cuando uno ve que las películas chilenas se ganan todos los premios afuera y la gente acá no tiene ni idea de qué se trata la película, qué película es. No, y eso es porque no tenemos acceso a las películas. Y la única forma, yo creo, que tener acceso democrático ahora a las películas a través de la red de salas de cine, que trae las películas también a un precio súper accesible. Y no sé cuántas hay, 20 a nivel nacional, ¿o cuántas eran? O sea, son como 20 salas, ¿cachai? Y están en muchas ciudades. Ahora me voy a Coyhaique, San Antonio, no pero pueblos que obviamente no tienen un cine grande y que la posibilidad que tienen para llegar las películas al espectador son estos espacios. Así que hay que aprovecharlo. En los Andes también. Y en Santiago también, pues, en varias salitas. Bueno, nosotros este año yo creo que le ha ido bien al cine chileno. Ahí hemos tenido más visitas, más asistencias que en otros años, así que yo creo que esto va mejorando en la medida que permanezca y se siga proyectando. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ya estamos llegando al final de este conversatorio. Em, veo que quieres... Sí, dale, atrévete. Yo, bueno, en realidad no quería hacer ninguna consulta, más que todo felicitarte por el trabajo que Gracias. hiciste, porque me pareció espectacular. Igual, junto a mi hermana, estamos estudiando la carrera de arte escénica, estamos en el último año, entonces igual
ver este tipo de arte y como que se pueda llevar también del teatro a los cines, maravilloso. Se puede, se puede. Y ahí está el ejemplo. Y eso, muchas gracias. Sí, se super puede, como que... Ah, ya me pongo a hablar, pero sí, porque uno piensa que no se puede y te lo dicen todo el rato, igual cuando uno estudia teatro, arte escénica o la carrera que sea, como que todo el rato te están diciendo te vayas a morir de hambre, no se va a poder, no se va a poder, pero sí se puede, o sea, hay que ser porfiada y hay que ser porfiado igual, como... y esto va a sonar muy cliché, pero de verdad, si uno siente que esto es su vida y que de verdad quiere dedicarle su vida a esto, va a llegar un momento en que se va a lograr, ¿cachai? Y que no sabemos lo que es lograrlo tampoco, porque es muy ambiguo el lograrlo. Pero para mí el lograrlo es sentirse satisfecho con el trabajo que uno está haciendo y cómo uno vive el día a día. Y en ese sentido, por ejemplo, yo ahora digo como ya, lo estoy logrando porque estoy pudiendo sostenerme a raíz de mi arte. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer y que es importante también que resistan desde las regiones, porque hay que demostrar igual, bueno, o sea, si se quieren ir a Santiago está bien, pero, pero igual es importante demostrar que el arte no tiene por qué solo estar en la capital, po, ¿cachai? Y que tienen que haber más fondos y que tienen que haber más oportunidades para las personas de regiones, para los espacios regionales, porque están en una desventaja en comparación con Santiago en términos de accesibilidad, de fondo y de todo. En la Universidad de Antofagasta está la carrera de artes escénicas. ¿Cuántos años lleva ya? ¿6 años? 10. Yo me quedé como en los 4. Hace 4, 10. Claro, ojalá que Roberto Matus venga a hacer casting acá también al norte. Él ha venido varias veces, este director, al festival de cine que teníamos, que es Antofacine. Pero bueno, esperemos que se dé una vueltita por aquí, por el norte. La película me emocionó bastante. La relación de la flamenco con la hija la encontré muy genuina. De verdad, así como, no sé, imaginarse también perder como lo más importante igual yo creo que el apoyo de una madre o de lo que uno considere quién es su mamá. Eso lo encuentro tan genuino y me emociona bastante. Incluso yo esperaba la venganza. Y así. Sí. Y, Se viene la segunda parte. y bueno, también destacar esto porque obviamente la enfermedad o la peste se toca así como por afuera, se ve, pero también está como esta esta resistencia travesti y creo que igual es muy destacable igual en los tiempos que estamos porque creo que eso tenemos que hacer, seguir resistiendo en comunidad. Sí, y sobre todo ahora. Y creo que Gracias. en ese sentido la película llegó, o sea, bueno, estrenamos un día después del cambio de mando, entonces creo que también eso ayudó a que hubiese un impulso como de querer ver la película y le dio como un hype, ¿cómo se dice? Quería decir muy cortito de que una de las personas que actúan en la peli es del Caldera y él mandaba los castings a Roberto Matus desde acá y se pegaba al pique a Santiago a hacer los castings y así llegó a la película. Entonces, desde acá igual se puede, como que digo, o sea, sería ideal que el Roberto viniera, pero sabemos que, no sé, pues, que los tiempos y todo, pero claro, hay que insistir en ese sentido también si es que quieren hacerlo, como mandar los correos, mandar las fotos, nomás mandarles videos y da lo mismo que estén acá porque aparte de todo se hace ahora por Self-Tape, como casting online, entonces... Y si te citan, bueno, hay que pegarse el pique, pero puede ser que resulte. Está bien saber eso, Sí, ¿no? Que se puede hacer estos castings online. Y claro, ahí él tiene una academia, ¿no? Sí. Y está todo online. Roberto Matu. Sí, Academy. sí, y tiene una escuela y tiene escuela. talleres que duran, no sé, pues 2 meses. Que igual hay gente que los toma y me han dicho que son muy bacanes. Roberto es seco, así que también ahí hay oportunidades. Sí. Él también encontró a Michael Silva. Sí, po. También él fue No es como un descubridor de... joyitas. Y claro, y de nuevas caras. Nuevos rostros. Nuevas, sí, Mm. son muy bonitos también. Bueno, hemos llegado al fin. Quiero agradecerte, Matías. Un aplauso para Matías. Muchas gracias por quedarse, aparte.
Sí, y por venir y todo. Y espero que puedan tener la película más acá y que puedan correr la voz y invitar a la gente. Sí, Sí. estamos ahí Yo creo que luchando se va a con la dar. distribuidora Pero yo creo que se va a para dar. poder tenerla aquí.